Bai, bakarrik pentsetan dugu gure partidua, ez dugu pentsetan zer gertatuko da beste partiduetan. Orduen, aukera badekogu eta aprobetxoan biogu. Valentziak ez du ezer jokoan, ze aurkari mota espero duzu? Bai, baina pentsot, azkenengo partidu da euren etxien, eta pentsetot bebai, afizionarok egongo dela, gitxi baina batzuk egongo diela, orduen, alegin egingo dabe, azkenengo partidun etxien irebaztie eta ondo amaitzeko denporadie ez. Eurentzat ez da izen denporada ona, eta gureko dabe azkenengo partiduen gozak ondo etxie. Beste taldeek zer egin duten jarraitzeko asmorik? Ez, normalin ez. Beste goza bada, azkenengo minutuetan, ez dakit zelako emaitzareko zuen, eta esatotzua zer gertatzen den beste zelaixen, eta, zelan, zaikapinien zelan zauzen hortzen momentuen, ez, baina normalien gure partidura begiratu dugu bakarrik, guk irabazien biogu hori holanda, ze, eure galtzen badabe, guk empataute be, aukerak egongo die, azkenengo partiduen, baina garrantzitsuena da geuk irabaztie. Azken partiduetako Eibar izatea da helburua? Bai, holanda ez. Ni pentsatot, burue badeko gule golako egizeteko, aber gorputzek laguntzoskun ez. Azkenin, azkenengo partidotik ez dauz ordu larrei errekuperetako, baina esatotena normalien buruek haintzen dabenak gorputzek eineken dago ez, eta aber oingo partiduen be holan izeten dan. Azken euskeraz, helburu nagusia azken jardunaldira bizirik iristea? Bai, holanda, ez azkenien hoxe da ez. Barcelona aurka gure txien, aukerak eukitie mantentzeko, hori da helburu nagusiena gurie. Eta hortik kanpora goten baga, hobeto ez, baina badakigu hori zaila izango dela, baina ikusin bida. Eta lehenengotaz pentsau bigu bakarrik bizerko partiduen. Perderas, el hecho de que prácticamente solo os valga ganar puede ser hasta positivo a la hora de que no aparezcan las dudas. Sí, porque es la única motivación que tenemos, el ganar. Después, pues pueden darse resultados malos o buenos para nosotros de otros equipos y el empate nos sigue manteniendo con vida, pero la idea es salir a ganar y sin pensar en lo que puedan hacer los demás, ¿no? Que eso es lo más importante, y yo creo que es lo que hemos hecho en los últimos partidos y nos ha ido bien. El objetivo principal entonces es llegar vivos a la última jornada. Así es. Está claro, si llegamos más cerca todavía de lo que estamos ahora, pues mucho mejor, o incluso fuera, pero sí, la idea es eso, ¿no? Contra el Barça en Ipurúa, el último partido, tener posibilidades de poder mantenernos. Frente al Betis, tal vez lo único achacable fue encajar tan pronto el gol, pero la reacción en la segunda parte fue positiva. Sí, y creo que el juego fue bueno contra un equipo que venía de buenos resultados, venía de buena dinámica, de también de tener un objetivo de estar arriba, y creo que estuvimos por encima de ellos. No conseguimos el empate hasta bastante tarde ya y no pudimos ganar el partido, ¿no? Pero creo que quitas el resultado, pero mentalmente el juego fue bueno, entonces mentalmente creo que la gente está bien. ¿Cuáles son las claves para ganar en Mestalla? Apretar desde el principio, ser nosotros mismos, jugar como hemos jugado los últimos 3 partidos, jugar como si jugáramos en casa. Sabemos que ellos también querrán conseguir un resultado bueno, su último partido de la Liga en su casa, no se juega nada, pero quizás también pueda ir afición, poca, y agradar un poco a ellos. Entonces vamos a ver si somos capaces de tutearles, incluso de ser mejores que ellos en el terreno, y así ganar el partido. Sergi Enrich acabó renqueante contra el Betis, pero está en la convocatoria. ¿Crees que el gol le dará moral? Sí, él se vio, y él y Brian se vieron, ¿no? Que terminaron pues con molestias, y otros que no se vio también han terminado con molestias, y lo principal ahora mismo es la recuperación. Y lo que he dicho antes también, que la recuperación, si mentalmente estás bien, es mucho más rápida también, ¿no? La cabeza te hace correr, y normalmente el cuerpo hace caso a lo que dice la cabeza, ¿no? Y en ese sentido, pues si mentalmente estamos bien, yo creo que la gente estará bien para jugar. ¿Vas a estar pendiente del resto de encuentros o prefieres estar ahí? No, prefiero estar solo pensando en el nuestro,
Sí es verdad que pueden pasar cosas que nos pueden beneficiar en un momento determinado y podemos ir a última hora sin volvernos locos, pero no, pensaremos en lo nuestro, que es lo importante es ganar, y si nos ayudan los demás resulta mucho mejor, pero lo que hemos hecho las tres últimas jornadas ha sido ganar, porque no nos valía otra que ir a ganar. Después podemos ir a ganar y no ganar, pero por lo menos las sensaciones tienen que ser buenas. ¿Ves opciones reales de lograr la permanencia? Sí, porque es verdad que otros equipos lo tienen mejor que nosotros, tanto Alavés, Getafe como Huesca lo tienen mejor que nosotros por la diferencia de puntos que tienen, pero también tienen partidos contra rivales en los que se jueguen o no, ya se ha visto durante la temporada, en los últimos partidos también, que equipos que en teoría no se han jugado nada han conseguido victorias importantes contra otros equipos que se juegan muchas cosas, ¿no? Y yo confío en el trabajo de todos, pero lo principal es el nuestro. La última, ¿qué te parece la vuelta del público a algunos estadios y solo a algunos estadios? Pues me imagino que no sé quién habrá sido el que haya dado la posibilidad de, no sé si es la Sanidad, el Gobierno, la Liga. La Liga son los clubes. Y si dice que si es la Liga la que permite, es señal de que los clubes han dado el permiso. Entonces, pertenecemos a clubes, no tenemos nada que hacer.